1 de marzo 2024, viernes, segunda semana de Cuaresma. Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Una parábola la dice Jesús con la intención de que nosotros nos pongamos el saco y apliquemos a nuestra vida personal lo que se está diciendo. En este caso, si lo pensamos con calma, Jesús está repitiendo algo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Es parte de lo que ya sucedió. Es decir, Dios, cuando se da cuenta que Adán y Eva se alejaron de Él, hace un plan y va tocando puertas hasta que con Abraham encuentra un hilo que lo puede conducir a la salvación del hombre. Y Dios pues va tocando esa puerta, va invitando, va llamando, pero las personas van siendo desagradecidas, como en el caso del viñedo completo, es decir, el dueño del viñedo, Dios Padre, pues rentó su tierra a los hombres. Y cuando iba a cobrar y mandaba diferentes empleados, los trataban mal, los mataban, les hacían mil cosas. Entonces, decide enviar a su hijo. Y a su hijo, pues lo trataron peor que a nadie y quisieron quedarse con la herencia. La envidia fue la que destruyó el corazón de estos hombres y acabó con el plan y el proyecto de Dios, aparentemente, porque Él tendrá, y lo sabemos nosotros porque conocemos el Nuevo Testamento, traerá la salvación con Jesús a partir de esa muerte. Pero es importante aquí que analicemos hoy la actitud de estos hombres, porque es precisamente lo que nosotros tenemos que evitar. Y es lo primero que necesitamos cada uno de nosotros analizar
en nuestra vida personal. Es decir, hay que pensar en qué aspectos nosotros estamos siendo orgullosos, estamos siendo soberbios, no estamos viendo la voluntad de Dios y estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y en muchos momentos lo que queremos es hacer lo que yo quiero. Y no quiero entregar mi corazón, no quiero renunciar a mis caprichos, a mis gustos, a mis deseos, por seguir y por continuar en el proyecto de Jesús. Hoy la palabra de Dios me tiene que abrir el corazón para que con humildad lo entienda. La otra parte nos va a hablar de la piedra angular. El tipo de construcción de ese tiempo se basaba en el equilibrio de fuerzas, porque no había lo que conocemos hoy como cemento. Y entonces equilibraban las fuerzas de una columna y la apoyaban en una piedra central que le llamaban la piedra angular. Hasta hoy hay muchas construcciones de ese tiempo, de esa obra, que se mantienen y que se han construido con las mismas técnicas a lo largo de la historia. Y esta piedra angular es Jesús. Y hoy la invitación directa que la palabra de Dios nos dice es a entender que esa piedra angular es Jesús y que el proyecto que Él me presenta y que Él quiere que yo viva es precisamente ese. Entonces, ¿qué necesito yo? La humildad para aceptar el proyecto de Dios y la inteligencia para poder entender que Jesús es la piedra angular y así la tengo que acuñar dentro de mi vida para que Él sostenga el edificio de mi propia existencia. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.